a todos, bienvenidos a un capítulo más del podcast Hola Ela, el podcast que no se detiene, capítulo 27 de la temporada 2. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de una terapia que realiza con animales, los animales favoritos de Tati. Si sigues el programa, seguro que sabes ya de qué estamos hablando. Es un chico, Gerard, que está en Barcelona. Volvemos a tener casi las tres esquinas de España, con Tati en Zara de los Atunes y yo, Fernando, que estoy aquí en Gijón. Sin más preámbulos, Tati, preséntanos a uno de tus ídolos. Estás aprovechando para traer al podcast a gente que te encantaría conocer, porque a Gerard en persona no le conoces, pero aprovechamos aquí para que puedas disfrutar de él y todos vosotros también conozcáis el bonito trabajo que está realizando. Bueno, pues yo, como sabéis, utilizo mis herramientas para tranquilizarme y bueno, pues para estar bien cuando me da noticias así un poco tal. Y bueno, para estar en mi zona de confort y son con mis yeguas. Entonces, pues bueno, pues estuve buscando hacía tiempo pues páginas así que trataran sobre el tema de la quinoterapia o terapias con caballos y topé con la página de Gerard, Caballos de Calma. Y bueno, le empecé a seguir y vi que en verdad él transmite mucha paz, ¿vale? Y aparte, pues bueno, pues me llama mucho la atención pues sus terapias con el tema del solsticio de verano, que si las estrellas, la luna, bueno, tiene, no, él nos lo va a explicar, ¿vale? Entonces, pues bueno, a mí, claro, pues me llama mucho la atención porque, claro, yo no he tenido a nadie que me haya guiado con mis caballos, es simplemente el sentido que ellos a mí me hacen bien. Entonces, pues bueno, pues hablé con Gerard por la página de Instagram y él me dijo, por supuesto, yo colaboro con vosotros y aquí está. Así que yo súper contenta. Gerard? Buenas noches. Bueno, Gerard, bienvenido. Vamos a empezar por el principio, Tati, que nos cuente cuándo y cómo empezó con este proyecto. Pues Caballos de Calma empezó, debe hacer unos 3 años aproximadamente, justo durante la pandemia, cuando estábamos encerrados en casa. Ahí fue cuando todo empezó a trabajarse, a pensarse, a planificarse y realmente salió en esa época, o quizá un poquito más tarde, sobre el 2021, una cosita así. Ahí fue el nacimiento de Caballos de Calma. ¿Y cómo surge esta idea? Porque tú estabas relacionado con el mundo del caballo, ¿algo sabrías, digo yo, o qué? Solo, realmente solo como hobby. O sea, yo hacía muchos años que montaba a caballo. Yo vengo más de la disciplina western, de la doma natural, lo que en Estados Unidos se llama el natural horsemanship. Pero yo lo hacía como un hobby mío particular. Yo tenía mi trabajo entre semana, el fin de semana yo me iba a montar a caballo. Y esa era mi relación con los caballos. Y, y bueno, lo que parecía un hobby siempre me caló mucho a nivel personal, sobre todo el aspecto de la relación con los caballos, ese espacio de paz que crean cuando estamos a su alrededor. Y paralelamente a esto yo llevaba muchos años, yo organizaba eventos antes, estaba en el mundo de la publicidad, del marketing, el mundo corporativo, organizaba eventos tipo el Mobile World Congress aquí en Barcelona. Estaba muy centrado en los eventos corporativos y la publicidad. Y bueno, era un sector que aunque llevaba muchos años y realmente me gustaba, había algo dentro de mí, ¿no?, que no acababa de encajar. Y tenía un poco la sensación, a veces estaba yo en el centro de Barcelona, en mi despacho, con mi aire acondicionado, mi cafetera de café, ¿no? Em, Contestando correos electrónicos con mi traje y pensaba, ¿hay algo? ¿No? A que aunque haya llegado muy lejos en esta profesión y esté bien posicionado social y profesionalmente, hay algo que no acaba de, de ir bien dentro de mí, ¿no? En mi interior había algo que chirriaba. Como que sentías que tu lugar en el mundo quizás fuese otro, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. En ocasiones tenía un poco la sensación que ese no era mi lugar o mi propósito, ¿no? Tu Que era propósito. que yo intentaba hacer lo mejor que podía en mi trabajo, que todos mis clientes estaban muy contentos, ya llevaba muchos años y por lo tanto ya tenía un nombre y una cartera de clientes y mucha experiencia,
Pero en el fondo, cada día que iba a la oficina y estaba delante del ordenador haciendo ese trabajo, yo sentía que había algo dentro de mí que decía, "Mm, ¿es esto lo que realmente quieres hacer el resto de tu vida?". Y entonces realmente cuando vino el COVID y nos obligaron a quedarnos en casa, y además más en mi sector, que fue el Se sector paró mucho, claro. sí, de todo el tema de los eventos, que se frenó, nos enviaron a todos a casa a esperar, ¿no? La empresa con un ERTE durante varios meses, y fue ahí donde surgió la oportunidad de parar, reflexionar y pensar si realmente quería continuar con ese trabajo o quería hacer un cambio radical en mi vida. Y ahí fue ¿Por cuando dónde, decidí por dónde hacer. empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué hilo ahí empiezas a tirar? Dijiste tú, "Uf, a ver, la idea, Cre- el eureka, ¿no? ¿Te sale en algún momento?". Sí, yo creo que ya era algo, o sea, cuando yo ya estaba trabajando en eventos durante todos estos años, yo realmente lo que quería es que llegara el fin de semana para poder ir con los caballos. Bueno, sí, eso... Entonces, claro, eso ya te dice, ¿no? ¿Dónde estás más a gusto? Si con los caballos o en la oficina. Pero claro, también puede ser que como es un hobby, pues evidentemente claro. te lo pases mejor en tu hobby que no en tu trabajo. Pero, pero había algo dentro de mí que me decía, si a ti te gusta la naturaleza, a ti te gustan los animales y te gusta ayudar a las personas, ¿qué haces en una oficina contestando correos electrónicos para organizar eventos? Y aunque era un trabajo que me gustaba, porque realmente he conocido a gente increíble, a profesionales súper buenos, he organizado eventos que realmente me han exigido mucho profesionalmente y por lo tanto también he aprendido mucho, decidí dar el paso y cambiar mi vida. Muy bien. Tati, que te veo con ganas de preguntar, venga. Dale. Es que, claro, es que me encanta lo que está diciendo porque yo, bueno, por mí montaba yo mi Tú ibas, propio... tú por ti ibas a la compra en caballo, ¿eh? Yo sí, yo metía a mis Quería- yeguas aquí en mi casa, si pudiera, Tú ¿sabes? sí que serías country, dejando la yegua atada ahí, ¿eh? Adelante del supermercado. Espera que venga ahora. Hombre, yo lo he visto aquí en Zara, ¿eh? Yo eso lo he visto, pero bueno. Bueno, Gerard, ¿qué te diferencia de otros programas que hay de equinoterapia o, bueno, terapias con caballos? ¿Qué diferencia Cabals de Calma de otras terapias? Claro, bien lo que a mí me diferencia del resto es complicado de contestar porque no, evidentemente no conozco a todo el mundo y además sé que hay mucha gente haciendo cosas muy chulas y muy bonitas, especialmente en España, ¿no? También en Sudamérica. Somos, yo creo que gente con una sensibilidad muy especial, tanto los españoles como los americanos. Em, y, y tenemos, esa sensibilidad nos ayuda a conectar tanto con los caballos como con las personas. Y cuando el problema es que, claro, no nos podemos conocer todos, ¿no? No Claro, hay tiempo material ni espacio para conocernos todo, pero a veces cuando localizas a alguien, hablas con alguien o lo descubres en redes sociales, dices, wow, qué chulo lo que hacen, es ¿no? como me ha Y, pasado a mí contigo, en realidad, ¿sabes? exacto, sí, sí, Porque es eso. Pues sigo varios... cuéntanos cómo trabajas. Así Yo, nos hacemos yo, una idea. yo quizá lo que encuentro quizá más interesante de mi parte es que yo vengo de dos mundos. Uno es el mundo corporativo, donde he tenido que dirigir muchos equipos, donde he tenido que aplicar el coaching con mis equipos, he tenido que organizar eventos muy importantes. Entonces tengo toda esa faceta del coaching y del liderazgo muy integrada yo como profesional. Y por el otro lado tengo todo el mundo del caballo también muy integrado porque he estado montando, he ayudado a domar potros. Entonces, eso que lo hacía como un hobby durante muchos años, también yo lo tenía muy integrado, ¿no? en mi ser. Entonces, cuando decidí crear Caballos de Calma, uní estas dos facetas importantes mías, ¿no? Entonces, no soy solo un entrenador de caballos o una persona que sabe de caballos, o no soy solo una persona que sabe de terapias y de coaching, que está utilizando los caballos, sino que realmente integra dos mundos con los que yo me siento muy a gusto gracias a todos los años de experiencia que tengo. ¿Y qué perfiles de personas son los que más, o de patologías, o de necesidades, ¿no? Son los que atendéis ahí un poco? Sí, ¿Son diversos? ¿Tienes un poco de todo?
Sí, cuando yo me di cuenta que realmente quería hacer el cambio, quería dar este salto al vacío, porque realmente lo que fue, o sea, llamar a tu empresa y decirle, oye, mira, muchas gracias por los 12 años que he estado con vosotros, pero lo dejo y voy a saltar al vacío. Fue en ese momento donde aproveché y empecé a titularme en aspectos más concretos para poder ejercer el trabajo de caballos de calma. Entonces me titulé en monitor en equinoterapia, estuve trabajando en un centro de equinoterapia aquí en Barcelona. También me titulé como guía ecuestre para poder hacer los baños de bosque y las excursiones con los caballos. Evidentemente también necesitaba una titulación para poder llevar a cabo este trabajo sin riesgo. También me saqué el técnico en equitación. O sea, empecé a formarme mucho más profundamente a nivel más oficial en todo el mundo de la equitación. Toda la formación en coaching ya la tenía, la titulación en coaching ya la tenía de antes, pero sobre todo necesitaba todas esas titulaciones en el mundo del caballo para poder ejercer mi trabajo con muchas más garantías. Y mi primer objetivo era poder compartir con las personas lo que yo había experimentado en mí mismo. Es decir, yo cuando me iba esos fines de semana a montar a caballo, yo montaba 1 o 2 horitas y realmente la satisfacción venía después, en el post, donde yo cepillaba los caballos, los duchaba y me quedaba con ellos en su paddock, que me podía quedar horas en el paddock o junto a los caballos en el prado, sencillamente observándolos. Yo me sentaba en el suelo, me cogía un libro y eso era tan terapéutico, era tan mágico claro, yo tenía un trabajo de muchísimo estrés y cuando llegaba a casa estaba súper relajado, súper tranquilo. Yo siempre decía, es que esto lo tendría que saber más gente. Esto más gente tendría que tener la oportunidad de vivir el caballo de una forma distinta, no solo en el concepto de la monta, ¿no? Mm. No solo utilizarlo como una herramienta, sino experimentarlo más a nivel terapéutico. Entonces, em, mi primer deseo fue ese. Voy a crear un proyecto donde demos a conocer al caballo desde una perspectiva distinta y las personas puedan venir sencillamente a relajarse y a pasar un ratito con ellos. O sea, Entonces, más bien un poco perfil estresado, ¿eh? Gente estresada. sí, personas que estén estresadas, que tengan ansiedad, que quieran aprender un poquito más a fondo cómo son los caballos, como animales realmente. Entonces, ese fue mi primer paso. Y a partir de ahí fui como ampliando poco a Además, poco. conocerías a muchos en el sector, claro, es un sector bastante estresante. ¿Eh? Dice Sí, todo, sí, venid para acá, que os veo muy estresados a todos, ¿eh? totalmente. Acabó Entonces, el evento, tenéis que venir para aquí todos, que os va a caer el pelo, ¿eh? e- ese perfil inicial se fue ampliando, pues por ejemplo con niños con autismo, personas que padecían depresión. Poquito a poquito también fui ofreciendo otro tipo de servicios, como los baños de bosque, donde aprendemos a conectar con la naturaleza y el caballo a su mismo nivel, paseando, nunca los montamos a los caballos. Entonces, poco a poco el perfil ha ido también ampliándose, ¿no? Debido a que yo también he ido ampliando las distintas actividades. O sea que en principio no monta la gente, vais de paseo con el caballo. Sí, exacto. En caballos de calma, una de las bases es que no se monten a los caballos. Porque justamente la idea es vamos a mostrar al caballo de forma distinta, Claro. no como una herramienta, no para utilizarlos para nuestro ocio, sino tratándolos de tú O a sea, tú. os vais de paseo literal. A pie a Exacto. tierra. Os cogemos Como el que del se va con un ramal. con un perro Exacto. por ahí a pasear por... Pero Totalmente. un perro más grande, claro. Un perro grande, así es. Entonces aprendemos todo lo que representa estar caminando al lado de un animal de 500 o 600 kilos, que además es un animal que se puede asustar en cualquier Sí. momento, que tiene reacciones. Entonces, claro, todo ese proceso es un proceso de aprendizaje constante, desde el momento en que coges a caballo y sales hasta que llegas otra vez, ¿no? Venga, Tati, dale, dale, que tienes ahí una lista. Que es que te queda. Bueno, yo Mira, ya voy a hablar escucha, ya. a Tati no le estás haciendo terapia, le estás haciendo hipnosis. Está Sí, ahí sí. hipnotizada y que dice que háblame más, que me quedo aquí horas y Pero Es horas. no te que duermas, bueno, Tati. yo le conté a Eso, Gerard, pregunta. un poquito así de lo que me ha pasado a mí con mis yeguas y tal. Yo voy a empezar, Gerard, por decirte que cuando yo empecé a estar, me dieron el diagnóstico y el primer choque que tuve yo de saber que mi yegua me estaba ayudando, que para mí fue un descubrimiento enorme, porque además es una yegua
árabe, pura raza árabe, que como tú sabes son muy fuertes, son caballos muy temperamentales. Y yo llegué, me acuerdo, no lo olvidaré jamás, llegué del hospital, pues hecho un mar de lágrimas, ¿vale? Y mi yegua de aquella estaba en otra cuadra. Y entonces pues yo llegaba y había un muro y yo le dije a Alberto, déjame aquí, antes de llegar a la cuadra, déjame aquí que me voy a ir a ver a Húngara. Y me apoyé en el muro, yo claro, llorando, sola, allí estaba en el muro y ella apareció, me vio de lejos, se vino hacia mí y se apoyó aquí. No hizo más, se quedó aquí. Y yo ese día me di una calma, pero una calma inmensa, o sea, yo estaba con un sollozo, con una tristeza, con una ansiedad, con un dolor en el pecho, ¿sabes? Un sentimiento muy malo. Y ella era como, aquí estoy, relájate, transmítemelo a mí, yo estoy aquí para calmarte. No sé, era una compañía muy cálida la que yo sentí en ese momento. Yo ese día me quedé alucinada, ¿vale? Ese día yo dije, ¿cómo esta yegua? Además, es una yegua que yo, pues precisamente, no monto, la he montado una o dos veces porque es muy fuerte, ¿vale? Pero siempre he sido muy constante con ella en el tema de me la voy a llevar a comer verde, ¿vale? Como decimos aquí, porque mucho verde no hay. Me la voy a llevar a comer al verdecito, me la voy a llevar a dar un paseo, la voy a peinar, la voy a duchar, porque a ella le encanta el agua, le encanta bañarse en la playa, le encanta que la duchen. Ella es una yegua que le encanta el agua, ¿vale? Y bueno, pues tuve una experiencia, como te comenté, que, bueno, voy a contarlo aquí. Cambiamos de cuadra, ¿vale? Y ella pues estaba recién destetada de su potra. Se quedó en la anterior cuadra, que no está lejos, está a 1 kilómetro y algo. Y esa vez estaba ya sola en esta cuadra, todavía no había llegado ni mi otra yegua Dori ni el pony de mi hijo. Y mi yegua, pues bueno, esto es una pregunta que yo te hago a ti, ¿vale? Para ver qué opinas sobre esto. Entonces, siempre me había dado muchísima paz estar con Húngara, muchísima paz, que a día de hoy todavía ella me transmite, pero le tengo mucho respeto, ¿eh? Le tengo mucho respeto. Entonces ella estaba con ella tan tranquila mientras Alberto estaba limpiándole la cuadra, tal, y ahora aparecen, yo escucho cascos de caballo por la carretera, digo, uy, ahí vienen caballos. Yo ya la vi a ella como un poco nerviosita. Yo la llevaba agarrada, ¿vale? Con una cuerda y ya se puso ella como muy tiesa. Digo, ups. Y ahora aparecen, pues, tres compis que muchas veces cruzan por nuestra cuadra para ir por otro camino, más cerquita que les queda, ¿vale? Para ir a su casa y de vuelta. Y claro, ella yo no sé si se puso un poco, pues, eh, territorial, o llámalo X, pero se puso a dos manos. Yo intenté bajarla, tranquilizarla, tranquila, húngara. Empezó a dar patadas, otra vez a dos manos, relinchando como una loca, pero yo nunca la había visto así. Y claro, yo me veo ese animal, que húngara no es muy alta, mide a la cruz 1,64. Pero claro, me la vi así tan brava que yo no sabía qué hacer. Bueno, me quemó las manos de la cuerda y ya los chicos se pusieron en la puerta y me dijeron, tranquila que ya no sale de aquí por la carretera, suéltala, déjala que corre. Ya vi yo a Alberto correr desde arriba, dijo, suéltala. Entonces la solté y ella salió corriendo. ¿Qué pasa? Y yo me quedé alucinada ese día porque nunca la había visto así, ¿vale? Nunca la había visto así. Y desde ahí ella cambió conmigo, ¿vale? Ella conmigo, pues yo la voy a tocar y me mira, a veces se deja, ¿vale? Otras veces me echa las orejas para atrás, como diciendo no me toques, o me hace el ademán para morderme. Y es como que su relación conmigo ha cambiado. Entonces no sé por qué. Es verdad que yo sigo teniendo un día malo a día de hoy, voy a mi cuadra y yo no voy a mi yegua Dori, que es una maravilla, que mi yegua es la que yo monto. Que bueno, los tres son míos, ¿vale? De mi chico, pero que mi yegua Dori es una yegua irlandesa, ¿sabes? Es más tranquila, más de otra manera, es de sangre fría y,
Y bueno, pues es verdad que cuando yo pues no estoy bien, yo me siento allí, como bien tú dices, no leyendo el libro, pero me siento en el suelo alrededor de ellas y la que viene a mi lado es un cara, no viene Dory. Y un gara se queda a mi lado, no se mueve de mi lado, no me hace nada malo, ni me patea, ni me muerde, ni nada. Pero cuando yo voy a acercarme a ella, a acariciarla, es como que no, 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 tú no me toques, ¿vale? Tú no. Otras veces que yo la noto más tranquila, yo me acerco, le digo, anda, dame un besito, y ella viene, me da un beso. O me juega con el pelo, pero algo ha pasado con ella y yo es lo que no entiendo. Entonces, me gustaría tu opinión. ¿Cuántos años hace que la tienes? Pues hace 5 años que la tengo. ¿Y que la cambiaste de Ella lugar? tenía 3, era una potrilla todavía. ¿Y que la cambiaste de lugar? Sí, ¿Cuánto hace? ¿Cuánto? pues justamente 3 años hace. O sea, hace 3 años que la tienes y 3 años que la cambiaste. No, no. Yo ya la compré cuando estaba en la otra cuadra, ¿Vale? la compré preñada, ¿vale? Y entonces pues llegué a un acuerdo con Graciela de que ese año, pues mientras estaba preñada y el destete y todo, se quedaba allí, ¿vale? Muy bien. Entonces, cuando terminó el destete, de hecho, bueno, ella era muy independiente con su potra. Su potra iba por un lado y ella por el otro, ¿vale? Nunca fue una yegua muy de estar pendiente de eso. Fue su primera potra, ¿vale? No, no estaba muy pendiente de la potra, ni la potra de ella, ¿sabes? Entonces fue un destete como muy fácil. Entonces ya cuando vimos que ya estaba destetada, que ya llevaba 2 o 3 semanas, que ya no le pedía a la potra estar con ella ni nada, ni ella tenía leche ya, fue cuando nos la llevamos. Entonces, Y tú la compraste cuando ella estaba preñada. sí, ¿Estuviste con ella una temporada? ¿Cuánto tiempo? ¿Así? pues de hecho el parto lo pasé con ella. Porque que Eh, estuviste un añito más o menos con ella o 6 meses. en la otra cuadra, ¿te Ujú. refieres? Claro. En la otra cuadra, no, en la otra cuadra estuve los 11 meses de su embarazo, de Vale, su 11. preñez, porque la O sea, compré justo más o menos estuviste cuando la un habían año y preñado. poco, ¿no? Un añito y Y poco. luego el destete, que fueron 6 meses, o sea, el tiempo de tal, 6 meses, un año y medio en la otra cuadra, pero vamos, ya Vale. llevaba yo con ella antes de que fuera ¿Y, mía allí, y ¿vale? cuando te sucedió el incidente, cuánto tiempo llevabas en este nuevo sitio, en esta nueva cuadra? Pues poco, pues llevaría un mes. Un mes. Vale. Claro, aquí el tema es, yo una de las cosas que he aprendido con los caballos es a intentar no entender por qué los caballos hacen las cosas. Porque al final siempre acabaremos haciendo una interpretación personal y esa interpretación personal puede ser errónea, ¿no? O sea, tú puedes pensar esto es porque lo ha hecho por esto o por aquello, pero el problema con los caballos es que como no nos pueden hablar, ¿no? O nos hablan a su manera, pero no los entendemos, ¿no? Mm, Entonces, intentar entender por qué el caballo hace lo que hace es muy complicado. Porque además es que podrían ser muchas razones. Podría ser que no se hubiese adaptado al nuevo sitio. Podría ser que se hubiera asustado mucho cuando aparecieron esos caballos. Entonces el miedo realmente la colapsó y por eso tenía tantas ganas de irse corriendo porque tenía mucho miedo de tres, más comentado que eran 3 caballos, ¿no? mm. Entonces quizá allí se sintió súper vulnerable en ese momento. Quizá el hecho de ponerse de manos te estaba protegiendo. Entonces realmente las razones por las que los caballos hacen lo que hacen es muy difícil de interpretar, ¿no? Y menos, evidentemente, si no estamos ahí para verlo. Y de la misma manera, cuando tú comentas mi relación con ella ya no es la misma, a veces intentamos darle una razón o una explicación muy humana, ¿no? El caballo ya no es el mismo porque quizá en ese momento pasó algo que rompió la conexión y sencillamente quizá es que ha madurado y este es su carácter. O sea, porque Puede cuando tú ser, la conociste era una potra, estuvo sí. 3, 4 años, todavía era una potra y por lo tanto su carácter no había madurado. Ahora es posible que este sea su carácter. Que igual que era independiente con su potro, ella es una yegua independiente por sí misma. Entonces cuando vamos a tocarla, cuando vamos a acariciarla,
pues ella no quiere que vayamos a acariciarla o vayamos a abrazarla, porque es una yegua independiente. Pero no es que quizá tenga algo contigo especialmente, de que Es que, por ahora ejemplo, con se haya Alberto, roto ¿no? algo. Con Alberto, mi chico, que es el que la monta, es todo lo contrario. Ella le busca, Ujú. ella se mete, si Alberto está trabajando por la cuadra, se mete por debajo para estar con él. Vale. Pero y con mi hijo igual, ¿eh? Mi hijo se monta y súper bien, pero conmigo es como, ups, ya está aquí. Em, o- Entonces, Otra opción es que en muchas ocasiones podemos pensar que es el caballo el que ha cambiado. no, yo creo que soy yo. O sea, quizá ese evento en cierta manera te traumatizó, por decirlo así con una palabra que entendamos todos, ¿no? Sí, Te afectó hasta el punto en el que toda la confianza que tú tenías, toda la seguridad que te transmitía esa yegua, toda la tranquilidad con la que tú te sentías cuando estabas con ella, se rompió, porque viste de lo que era capaz, viste de la potencia, de la fuerza, de cómo podía pasar de un extremo al otro, ¿no? Que eso muchas veces los caballos lo hacen. Pues el sí, caballo puede ser la criatura más tranquila y más dócil, en cuestión de segundos se puede ir al otro extremo totalmente diferente, y cuando pierden la cabeza porque tienen miedo, les da igual quién esté ahí, ¿no? Entonces, ese extremo tan opuesto a veces nos afecta a nosotros internamente y emocionalmente. Podemos cogerles miedo, podemos cogerles un poquito de respeto, y eso a veces no es tanto que el caballo haya cambiado hacia nosotros, que nosotros cambiamos hacia ellos, ¿no? Oye, Gerard, aprovecho, yo que soy ajeno al mundo del caballo, esto que cuentas parecería como contradictorio, ¿no sabes? Parece que, por ejemplo, los perros lazarillos los enseñan a que sean súper tranquilos, que no respondan ante nada, ¿no sabes? Y estás hablando de un animal para una terapia, parece ser, a mi punto de entender, que buscarías algo muy calmado, pero a la vez, cuando estás con el caballo, siempre está esa posibilidad de que se asusten, ¿no? Siempre. ¿Cómo juega eso a favor de la terapia? Siempre. Y de hecho eso para mí es el pilar fundamental de Caballos de Calma, la seguridad. claro. Porque en muchas ocasiones se hacen terapias donde se colocan a las personas en situaciones, por ejemplo, he visto vídeos de personas en el suelo con un caballo, con la cabeza encima de su cabeza, y de golpe que mueve la pata y casi le pisa, ¿no? O con la cabeza les pueden dar un golpe en la cara y les pueden romper la nariz. El caballo al final es un animal muy grande y por lo tanto puede hacer mucho daño al ser humano. Si nosotros estamos estirados, sentados, en una posición de vulnerabilidad y el caballo se asusta, y se puede asustar por cualquier cosa, ¿eh? Un ruido, un matorral que se mueve, ahí el caballo nos puede pasar por encima y nos puede pisar y nos puede hacer daño. Entonces, el ser consciente de los peligros que tiene estar con caballos es fundamental. Y yo siempre que estoy con una terapia, para mí estoy el 100% prestando el 100% de mi atención a cualquier input que pueda haber en el ambiente o cualquier cambio que me esté mostrando el caballo, que pueda haber una reacción inesperada y por lo tanto un peligro para el cliente. Entonces, Yo te hacía la pregunta desde otro punto de vista, que está bien también que lo expliques, si no decir como el cliente como paciente, vamos a usar esta palabra también, ¿eh? ¿En qué beneficio tiene el que esté con un animal que le digas tú, cuidado que puede pasar cosas, ¿no sabes? sí, Como esa precaución que igual si estuvieses con un perro dirías, este no hace nada, jamás no ha hecho nada, no le ha hecho un amago sí, nunca a nadie. Y con un perro eso no lo puedes tener, con un caballo eso no lo puedes tener 100% controlado. Esa incertidumbre, ¿cómo haces para que juegue a favor? Porque entiendo que sea una parte también importante de la terapia para sí, que las sí, sí, personas se acerquen totalmente. con, no sé, con un punto de vista distinto, entiendo. Sí. Em, Hay distintos tipos de caballos con personalidades distintas. Entonces siempre tenemos caballos que son muchísimo más tranquilos, como sería uno de los casos de tu yegua, ¿no? Que es súper Sí. buena, que nunca tiene, ¿no? Un feo. Y luego tenemos una personalidad distinta, pues como es una árabe, que es mucho más reactiva, ¿no? Que es mucho más fogosa. Entonces sí que es verdad que hay sesiones en las que, si por ejemplo viene una persona que le tiene miedo a los caballos, pues yo voy a hacer la sesión con un caballo que sé que es a prueba de bombas. Y así todo
siempre tienes la duda, ¿no? Siempre hay la Claro. incertidumbre de que ese caballo a prueba de bombas, quizá hay un día, por cualquier razón, que te reacciona un poquito mal, pero su reacción ya la tienes muy controlada y sabes que su reacción será tan lenta, tan dócil y de tanta poca energía que sabes que no pasará nada. O por lo menos que disminuirás mucho el peligro real que va a correr el cliente. Pero hay otros caballos que son mucho más reactivos, que son mucho más potentes. Entonces, dependiendo de la sesión, puedes utilizar un tipo de caballo o puedes utilizar otro. Si, por ejemplo, es una persona que es la primera vez que tiene contacto con caballos y tiene miedo a los caballos, evidentemente no le vamos a colocar el caballo más reactivo y más enérgico, porque justamente lo que queremos es que poquito a poquito vaya tolerando ese miedo, lo vaya pasando a un respeto hasta acabar a una admiración hacia ese animal, ¿no? Pero en ocasiones en las que, por ejemplo, queremos trabajar otro tipo de miedos, inseguridades, establecer límites sanos, todos esos trabajos, entonces quizás sí que utilizamos caballos específicos para tratar esas cosas. Si yo quiero trabajar que tú seas capaz de hacerte respetar el espacio personal, tu espacio personal, pues quizá te voy a poner un caballo que no tiene demasiado bien entendido lo que es el respeto al espacio personal del otro. Y ahí es donde entramos a trabajar esos aspectos, ¿no? Si tú te asustas cuando pasan cosas en tu vida inesperadas y que pierdes el control, que si siempre que pierdes el control tú te asustas y entonces aparece la ansiedad, pues quizá entonces vamos a utilizar un caballo que es difícilmente controlable. Entonces, dependiendo de cuál es el objetivo de la sesión, yo voy a utilizar un tipo de caballo u otro. Qué guay, ¿eh? Joder, yo me voy a apuntar. ¿Cuántos caballos tenéis ahora mismo? Y yo estoy en un centro, que es una masía de 1500, que está en Collserola, que es un parque natural que rodea Barcelona, y ellos allí tienen propios, tienen alrededor de unos 20 caballos. Entonces, de estos 20 caballos, ellos me dejan escoger qué caballo puedo utilizar. Pero generalmente trabajo con un equipo de 5, que son los que tengo más dominados y los que sé que son más eficientes a la hora de trabajar según qué cosas. Qué guay. Claro, yo sé de Indy, Gada, Estrella, Heracles y Lady, ¿no? Ya, Y esta, Lady, sí, esta es exacto. una empollona, ¿eh? ¿Cómo le... Por ejemplo, Pero yo quiero saber una cosa, Gerard. Lady es una Cada uno pony. tiene su misión, claro, entonces. Sí, más que su misión, cada uno tiene su personalidad. Claro. Entonces, si yo quiero trabajar el liderazgo, pues quizá voy a utilizar un caballo en específico porque sé que con él vamos a poder hacer los ejercicios de liderazgo mucho mejor que quizá con un caballo, pues que es mucho más dócil y que se va a dejar llevar fácilmente. ¿Me Claro, explico? Entonces, sí, sí. dependiendo de cuál es la sesión y cuál es el objetivo a trabajar, voy a utilizar una personalidad u otra. Y la personalidad no depende ni de su raza, ni del color de su capa, nada, sencillamente depende de su manera de ser. Su forma de ser. Exacto. Y algún momento así emotivo, ¿no? Que habéis tenido que te haya, supongo que al hacer lo que te gusta y ayudar a las personas ya es emotivo todo tu trabajo, ¿no? Pero algún momento especial así que recuerdes con mucho más cariño, decir, ostras, es que cuando Sí, sucedió esto, o un momento así como más mágico. sí, las sesiones de coaching, el proceso de coaching, tiene como base que el coach hace preguntas al coachee, ¿no? Al cliente, Sí, desde una perspectiva quizá un poco distinta a las que tú te podrías hacer a ti mismo, ¿no? Es la ventaja de ser una persona externa, ¿no? Que no está involucrada en la vida de- del cliente, que tú puedes hacer preguntas quizá desde un poquito más desde fuera, teniendo en cuenta todo lo que te ha explicado el cliente. En esas preguntas, el cliente te da una respuesta y eso es lo realmente importante, esa respuesta que te da el cliente. Porque cuando el cliente te da una respuesta, imaginaros que yo os pregunto, ¿cómo estáis? Vosotros me contestáis que estáis bien. Claro, yo no tengo manera humana de saber si estáis bien o no. ¿No? Yo me lo creo. O sea, si tú me dices que estás bien, pues yo me lo creo. Pero cuando introducimos el elemento caballo, el animal, él siempre va a reaccionar a nosotros. Es decir, si yo estoy estresado, él va a reaccionar. Si estoy calmado, él va a reaccionar en consecuencia, ¿no? Si yo tengo miedo, él también lo va a mostrar. Entonces, tiene un detector de mentiras, Tati, ahí, ¿eh? Como te totalmente. diga, Mm. estoy calmado, que el caballo hace, "Buf, este calmado no tiene, Sí, este no tiene nada de calmado, macho." totalmente, claro. Ellos son muy sensibles Mm. y necesitan ser así de sensibles para sobrevivir, porque son animales presa. Sí, 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 son Entonces, comida claro, con patas.
Exacto. Entonces están constantemente pendientes de su entorno y constantemente sintiendo su entorno. Cuando hay un cambio energético en su entorno, ellos te lo van a devolver. Si tú te calmas, es muy probablemente que ellos también se calmen. Si tú te pones nervioso, es muy posible que ellos también se pongan muy nerviosos, porque siempre van a actuar como un espejo, ¿no? Un reflejo de nuestras emociones. Entonces, si yo, a mí un cliente me dice, estoy bien, pero de golpe veo que el caballo no está bien, por sus señales, por cómo se comporta, por cómo está, porque además yo los conozco, entonces yo sabré que el cliente no está bien, pero lo más importante, el cliente también se va a dar cuenta. Y ahí está el crecimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos las sesiones de coaching, pasan cosas. Y a veces cosas que yo todavía a día de hoy no puedo explicar, ¿no? Y son cosas, porque yo en el fondo soy muy racional. O sea, mi parte de coach soy muy racional. El coaching que yo practico es un coaching no directivo. O sea, yo no hago preguntas guiándote hacia una solución. Yo siempre intento que la solución sea para el cliente y llegue él a sus propias Que soluciones, ¿no? aparezca, ¿no? La solución, como quien dice. Exacto, pero no lo guío yo con mis preguntas, porque los coach a veces el problema que podemos llegar a tener es que inconscientemente encontramos la solución o pensamos que tenemos la solución para el cliente y empezamos a guiar con nuestras preguntas para que llegue a la conclusión y a la solución que nosotros hemos llegado. Sí. Pero mi coaching es no directivo, de manera que tengo que estar muy concentrado constantemente para hacer las preguntas adecuadas y no guiar al cliente hacia ningún lado, ¿no? Entonces, dentro de esa racionalidad, en ocasiones suceden cosas que yo no entiendo, ¿no? Que el cliente te da una respuesta o está haciendo un ejercicio y el caballo reacciona de una manera totalmente no esperada, donde hace algo en el que yo no entiendo cómo ha sucedido eso, por qué el caballo ha hecho eso en ese preciso momento, ¿no? Yo hago bastantes sesiones con mujeres que han sufrido un maltrato y recuerdo en una ocasión una chica que había sufrido maltrato por parte de su padrastro cuando ella era muy jovencita y sucedió algo que no me había sucedido nunca antes, que es que uno de los caballos cruzó toda la pista y fue directo a olerle las partes bajas. Y se quedó ahí justo cuando ella me estaba explicando lo que le había sucedido. Y ella le apartaba la cabeza y el caballo se quedaba ahí y no se iba, ¿no? Entonces, cosas como estas me han sucedido a lo largo de muchas sesiones en las que en ocasiones pienso, wow, ¿esto por qué? ¿No? ¿Por qué justo a esta chica? ¿Por qué justo esta Flipada, ¿eh? cosa? ¿No? Nos Y contaba entonces, Florespina, ¿no? También que en el capítulo. A ver, Tati, ¿qué número era que tú llevas la cuenta mejor? En el 20. 23 o 22 por ahí. Una chica que monta a caballo que perdió una pierna en un accidente y que los caballos le iban mucho ahí les llamaba mucho la atención la prótesis, ¿no sabes? Porque detectan que no es cuerpo humano eso, que hay tal y es una flipada cómo eso, dentro del mundo de sentidos que tienen ellos, cómo pueden tener esas sensibilidades tan tremendas. Lo de esta chica que me acabas de contar, que nos acabas de contar, es para decir, madre mía, lo tienes amaestrado para esa claro, pregunta. y el tema es, Increíble, ¿eh? yo desde mi parte más profesional como entrenador de caballos, yo puedo entender muchas cosas y decirte, vale, esto lo ha hecho el Sí, caballo por esto, sí, esto lo ha hecho por tranquilo. lo otro, ahora él tenía no sé qué, ¿no? Siempre te puedo intentar dar una explicación técnica, pero hay momentos en los que yo me quedo sin explicación Sí, sí, técnica. pero que un caballo se cruce Claro. la pista entera, ¿no? Llegue donde estéis vosotros y se ponga ahí Sí, como diciendo, ¿me estás hablando de este tema que está aquí, el problema? Y totalmente, increíble, es increíble. totalmente. Y claro, ahí yo me pierdo, ¿no? Claro. En esa parte más Lo- mágica, por decirlo Te de alguna pierdes y te manera. encuentras a la vez, ¿no? Como Sí, diciendo, sí, sí. Ostras, esto es maravilloso, ¿no? Sí, Es sí, sí. increíble. Y sucede en muchos casos, en casos de miedo, en casos de frustración, ¿no? Donde el caballo, ¿no? De golpe, o lo que decías de la pierna ha sucedido en más de una ocasión, con personas que no me lo dicen, estamos hablando con la sesión y tal y cual, y en un momento el caballo está todo el rato oliéndole las piernas y lamiéndole las piernas, ¿no? Y luego me dice, es curioso porque justamente yo tengo un problema en las piernas, en la piel, qué tal, qué cual, y piensas, ostras, yo no lo sabía, el caballo sí, ¿no? El caballo lo detectan inmediatamente. Entonces, ahí yo creo que está
la gran diferencia entre hacer una terapia sin los caballos o con los caballos. Porque a nivel racional, como por ejemplo podría ser un psicólogo o un coach sin caballos, siempre nos quedamos muchas veces en una parte muy racional, ¿no? En el lenguaje, en la parte Sí, sí, racional el de la neocortes, conversación. ahí todo el rato. Exacto. Pero cuando pasamos a trabajar con los caballos, pasamos a trabajar el sistema límbico, la Claro. emoción, el cómo me siento. Entonces, claro, eso queda. Al cabo de un Yo que mes, soy muy de energías también, del mundo energético me gusta mucho, pues quizás todos los seres vivos tenemos un campo energético con unas armonías, ¿no? Y unas faltas, ¿no? Y quizás cuando hay una enfermedad, ese campo tiene como una perturbación, vamos a decir, como decías tú, esa enfermedad en las piernas y el caballo lamiendo. Tiene que haber algo, tiene que haber algo que sientan ellos que no está correcto, ¿no? Que no fluye todo bien, ya sea por un olor o por una energía, por algo, y ellos son capaces de tener esa empatía y esa mm, sinceridad también, ¿no? A la eh, eh, vez. yo creo que nosotros también lo teníamos, Sí, como seguro, yo animales estoy y convencido. mamíferos que éramos, ¿no? El problema es que en el momento en que pasamos al lenguaje, ¿no? A la razón, le dimos tanta importancia a nuestro cerebro que dejamos de conectar con nuestro corazón y con esta esencia más Sí, humana, ¿no? sí, Animal que teníamos. Y los caballos creo que son de los pocos animales que nos permiten estar cerca de ellos, hacer cositas con ellos, pero que todavía están muy conectados a su instinto y a su esencia sí, natural. Y eso yo creo que es una de por qué son tan potentes para hacer terapias y trabajos de este tipo, ¿no? Porque podemos acceder a ellos, son lo suficientemente nobles, o sea, no es un león que nos va a arrancar la sí, cabeza, sí. y además todavía son muy instintivos y todavía viven muy anclados en su ser. Están ahí en ese punto intermedio, ¿eh? Sí. Qué guay. Tati, te lo has dejado casi sin palabras. Es que, fíjate, Gerard, yo con Húngara, que es con la que llevo más tiempo, ya ahora tiene 9 años y yo la conocí cuando tenía 3, ¿vale? Que bueno, yo la tengo porque su padre, nosotros estábamos enamorados del padre de Húngara y bueno, pues se murió de repente y pues nos dijeron, hay una hija de él en tal sitio, entonces bueno, pues empezamos a ir a conocerla y fue un amor a primera vista, fue como una energía, nadie la montaba, nadie le daba, no le daban mucha atención, ¿vale? A ella. Ya fue cuando empezó Alberto a montarla, a irse de ruta con ella por la playa y tal. Y ya ahí fue cuando creamos una conexión muy grande, toda mi familia con, o sea, mi hijo, Alberto y yo con ella. Solo la teníamos a ella en aquel momento. Y yo te he de decir, Gerard, que cuando tú cuentas ahora lo de la chica, del tema que le fue el caballo, a mí Húngara siempre se me pone aquí o aquí y empieza a revolotearme con la cabeza. Mi problema de mi enfermedad viene bueno, pues del cerebro, ¿vale? De la cabeza. Y ella, yo siempre pensé, digo, esta yegua es de terapia. Es de terapia porque yo, nadie la ha visto. Bueno, sí, miento. Hubo una chica que tiene un centro en el Puerto de Santa María que la quiso comprar porque dice, esta yegua vale para terapia. No sé lo que vio porque, claro, vosotros entendéis de esto. Yo no sé lo que tiene que tener un caballo para ser de terapia. Pero yo sí sé que húngara, sí que va, aunque sea una pura raza árabe, sea una tía que además viene de una sangre muy potente, ¿vale? Porque los dos padres son pura raza árabe y es una yegua con mucho carácter. Ella, pues, tiene, voy a decirlo, empatía con el tema de los dolores, como tú dices. Yo, por ejemplo, yo voy un día mal y me siento allí al lado de ella mientras está comiendo, porque a mí me relaja mucho verla comer. De hecho, la grabo muchas veces viéndolas comer porque me relaja muchísimo cuando están atropando la hierba o cuando están comiendo. Y ella me huele muchas veces los brazos, me huele la cabeza, eso te digo que me rasca la cabeza así con... Y eso me lo hace a mí mucho, ¿sabes? Me lo hace a mí mucho. En cambio, Dori
que Dory es de sangre más fría, es irlandesa, no es Gypsy Banner. Iris Cop, Gypsy Banner ella es muy tranquila, ella no se asusta ni con un gato, ni una caña de pescar, ni con nada, vamos. Húngara se mete unos saltos, yo le doy la vuelta a Dory y ella Dory va a su bola, ella es como si fuera feliz por todos lados, ¿sabes? Pero Dory, por ejemplo, sabe cuando me monto yo, sabe cuando se monta Alberto o sabe cuando se monta mi hijo. Ella me monto yo y está todo el rato, a mí se me duermen las piernas, ¿vale? Montada siempre, siempre que me monto se me duermen las piernas. Entonces ella se pone, como yo a Dory la puedo llevar incluso en bailes, ¿sabes? Sin bocado, porque Dory es maravillosa. Ella me huele, se pone a olerme los estribos y las piernas. Y digo, ¿qué hace? Y digo, ¿cómo sabe que se me han dormido? Es que lo sabe. Sabe que para bajarme me tiene que bajar Alberto porque yo no me siento de tronco hacia abajo. Y ella se queda quieta, quieta, quieta. O sea, no me hace ni un feo. Nada, nada. Entonces, claro, una y otra, ¿vale? Se complementan muy bien. Húngara es la jefa, es la líder, eso como tú dices, que valdría por una persona que necesita un poco más y tal. Y Dory es que son completamente diferentes. Entonces, Y yo creo que cualquier caballo sirve para terapia, incluso un caballo que muerde, en el sentido de si yo vale, justamente lo que quiero tratar es un tema de miedos, sí, pues un caballo que muerde es perfecto. vale, Eso te iba Pero a vale. claro, preguntar yo, Gerard, te me anticipaste, si valía cualquier caballo para terapia en sí, principio. aquí el tema es que la persona que manipula a los caballos sepa cómo tratar a los caballos, que sepa advertir todas las señales de peligro lo más rápido posible. Evidentemente, si es un caballo que muerde y que va y que es agresivo y que va por el ser humano, evidentemente no, no lo Ya, ya, podríamos bueno. hacer ningún tipo de sesión. Pero sí que hay Aníbal el caballos, caníbal igual en versión caballo exacto, no. esos no, esos no. Pero sí que un caballo que te hace el amago de morderte, o que a veces te pone las orejas, o que es un poquito más agresivo, ese sí que nos puede ir muy bien para trabajar qué tipo de Pues así cosas. es húngara. Exacto. Entonces, yo creo que en el fondo cualquier caballo podría servir, a no ser que sea un caballo que por alguna Sí, razón, por sí, muy algún tarao, trauma, ¿no? sea, Muy exacto, tarao. sea muy agresivo, pero todos tienen la capacidad como, porque ellos son así, son extremadamente sensibles y por lo tanto van a notar cualquier cambio energético de cualquier ser humano. Qué guay. Em, sí, sí, sí. Entonces, caballos muy calmados te pueden servir para una cosita, caballos un poquito más calientes te pueden servir para trabajar otros temas. Gerard está aprovechando cuando va uno que le cae mal, le saca el que da bocaos, ¿eh? Dice, toma, toma, no va Sí, sí, muy bien, este va muy bien para lo que te pasa a ti. Toma, normalmente es una transición, o toma sea, bocado. generalmente no ponemos directamente al que es de sangre caliente, porque si no la gente se puede asustar un poco. Pero cuando ya tienes un poquito más de práctica con la manipulación de los caballos, entonces sí que ya puedes ir como avanzando de nivel, ¿no? Y La, vas subiendo. la gente va repitiendo, se van enganchando. Hay Sí, gente que, o hay gente, supongo que lo sabrá que harán su terapia y ya está, o otros que van sí. queriendo sesiones, Sí, ¿no? tenemos, hay varias actividades y distintas líneas dentro de Caballos de Calma. Podemos tener desde el cliente o la familia o el grupo de amigos que vienen, por ejemplo, a hacer un baño de bosque como una actividad, como una experiencia. Entonces estos vendrán, quizá dentro de un tiempo vendrán a hacer otra actividad. Luego tenemos los clientes que vienen a unas sesiones de coaching, a un proceso de coaching. Lo que sucede es que con los caballos es bastante rápido. Así como hay personas que a mí cuando me dicen, mira, es que yo llevo 5 años yendo al psicólogo y no soluciono el problema, o ya he ido a coaches, ya llevo 20 sesiones con un coach y no acabo de solucionar el problema. Con los caballos es bastante potente. No necesitamos demasiadas sesiones. Justamente por lo que os comentaba antes de que ellos van a la emoción. Entonces cuando tú te vas a tu casa, al día siguiente o a cabo de una semana, sigues sintiendo cómo te hizo sentir el caballo en ese momento. No está aquí arriba, está aquí dentro.
Entonces, por eso es tan potente en las sesiones de coaching con caballos. Entonces, yo siempre se lo planteo a las personas, conmigo no vas a hacer 10 sesiones de coaching para tratar este tema en concreto. Si podemos hacerlo con 5, lo vamos a hacer con 5. Y luego tenemos las personas que están más interesadas en el crecimiento personal. Y el crecimiento personal lo tenemos a través de la doma natural o del natural horsemanship, donde tú estás como entrenando al caballo, pero realmente te estás entrenando a ti. Entonces ahí, ¿no? Podemos dar cuerda al caballo, lo podemos trabajar sin cuerda en libertad, podemos pedirle que nos respete el espacio, podemos enseñarle cosas, que se mueva hacia adelante, que se mueva hacia detrás, que nos siga sin la cuerda. Podemos enseñarle muchas cosas a los caballos, pero en todo ese proceso que estamos domando al caballo, en realidad estamos trabajando en nosotros. ¿Qué energía proyecto? ¿Cuál es mi lenguaje corporal? Y todo eso al final es un proceso de crecimiento constante, ¿no? Y ahí es donde ya tenemos a los clientes más asiduos, que vienen cada fin de semana o cada semana o cada 15 días, porque justamente han encontrado en ese trabajo un crecimiento personal increíble. Y lo más bonito para mí es ver que estas personas, aún no yendo a por un tema en concreto, no han venido y te han dicho, mira, yo es que quiero trabajar, yo quiero cambiar de trabajo y no sé cómo hacerlo. No, pero a cabo de un tiempo han cambiado de trabajo, han encontrado una pareja o han cambiado de pareja porque no estaban bien. Entonces te das cuenta que el crecimiento personal lo que les ha dado ha sido confianza, les ha dado seguridad, les ha permitido establecer límites claros. Entonces todos esos pequeños cambios que ellos han ido acumulando en el trabajo con los caballos es lo que los ha hecho Los mucho han más puesto en fuertes. práctica luego, ¿eh? Sí, y luego los ha hecho mucho más fuertes para poder tomar decisiones importantes en su vida. Qué guay. Bueno, ya nos lo está casi vendiendo, ya ves, cómo es del marketing de verdad, pero ahora ya te voy a decir que nos lo vendas del todo. Y tú, oye, aconseja, recomienda ya nos estás dejando ver que el rango es amplísimo de personas que pueden venir, mayores, pequeñas, con un tipo de necesidades o tal, pero bueno, ya que eres del marketing y tu negocio, pues véndenoslo aquí al mundo entero para que se Yo, te vayan hordas de gente para allá. ¿sabéis qué pasa? Que yo todo esto lo he experimentado conmigo mismo. Yo no era el mismo antes de Cambio de montar a trabajo, eso caballo. está claro. No, pero yo antes de montar a caballo yo no era así. Yo he crecido gracias a montar a caballo. Yo personalmente le tenía respeto a los caballos. Porque yo soy de ciudad, yo soy de Barcelona, Barcelona centro. Yo en mi vida he tenido relación con los caballos. Yo no empecé a montar hasta que no tuve El veintipico primer caballo años. que viste sería una estatua, ¿no? Y en Barcelona. Exacto, sí. Entonces, realmente yo los caballos me encantaban, me parecían un animal precioso, siempre me han despertado mucha curiosidad y mucha pasión y los veía en las películas y cuando los veía en un prado me quedaba ensimismado, pero yo nunca había tenido un contacto directo con un caballo. Y para mí siempre me habían, bueno, pues dado un pelín de respeto porque yo los veía animales muy grandes. Y además como se Sí. asustan por cualquier cosa y hacen cosas raras, pues eso todavía me asustaba más. Entonces, para mí, estar con ellos y montarlos y trabajarlos y domarlos me ha permitido crecer muchísimo a nivel personal. Me ha dado seguridad, me ha dado confianza, me ha dado tranquilidad. En momentos chungos han estado ahí, me han dado calma. Sencillamente estar al lado de un caballo que te mire con esos ojos es como si alguien te estuviese diciendo, tranqui que te entiendo. Y quizás es una paranoia tuya, pero sirve. Pero vale. Entonces, yo siempre digo, yo no lo defino tanto lo que yo hago como una terapia, sino yo siempre digo que los caballos son terapéuticos, porque lo han sido conmigo. Y como yo lo he experimentado en mí mismo y he aprendido tanto con ellos y realmente he vivido esa transformación personal, no, no, no tengo por qué venderlo, ¿no? En el sentido de no tengo por qué buscar argumentos de marketing para decirte lo chulo que es. Es que me lo creo porque lo he vivido y ojalá lo pudiera experimentar todo el mundo, ¿no? Creo que es una frase muy bonita para terminar. Así lo deseamos, que lo experimente todo el mundo, que se animen, ¿verdad, Tati? Sois Yo lo dos experimenté. super fans del caballo. Mi hijo tuvo una época que le llamaron mucho la atención. Yo vivo en zona semi-rural, vamos a decir, alejado de la ciudad. Entonces tengo prados, tengo delante un prado que
que hubo caballos, a veces hay vacas, tengo tal, y como lo tenía tan cerca empezamos a darles un poco de hierbitas y a los caballos que había, le empezaron a gustar y yo lo veía pequeño porque él que tendría 8 años así cuando le interesaba y se acercaba él solo ahí al caballo y a la vez que te daba como miedo decías tú, es que están ahí tan a gusto los dos que no me da miedo que esté con el caballo, ¿no sabes? Y lo cruzaba el prado, entraba, le saludaba. Le enseñaron también un poco las cosas de no entres por atrás, no sabes, no hagas movimientos bruscos, tal. Y entonces pude vivir un poco lo que son esos animales de cerca que son impresionantes. Y como bien habéis contado y cuenta Tati siempre y nos dijiste tú, hay algo que te llama la atención, ese poderío y ese estar, es algo que vamos a animar, Tati, a todo el mundo a que lo experimente, A porque mí me solo puede cambiaron la sacar vida. cosas beneficiosas. Yo A creo que mí hay me algo en cambiaron los la vida caballos que, directamente, vamos. que nosotros, o por lo menos yo a veces me identifico bastante con ellos, ¿no? Em, Nosotros también tenemos miedos, nosotros también, delante de un problema muchas veces tendemos a huir. Nosotros también somos sensibles, también nos gusta vivir en grupo, llevarnos bien, encontramos la seguridad en el grupo, en la sociedad, ¿no? En el resto de personas. Entonces yo creo que nosotros tenemos muchos paralelismos con el caballo, aunque seamos depredadores, ¿no? Entonces yo creo que en muchas ocasiones muchos de nosotros nos sentimos identificados cuando estamos con ellos, ¿no? Porque los entendemos, somos capaces de entender por lo que pueden estar pasando, ¿no? Sí, porque somos depredadores, pero somos presas también, ¿eh? También, Nosotros aquí venimos de ser estamos, ¿no? presas. Sí, No, hace 2 totalmente. días nos comía cualquier animal hasta que empezamos a darle un poco la cabeza. Aquí está. Entonces Entonces, yo creo que somos capaces de entenderlos, pero lo que hace el clic es en que tenemos que superarnos a nosotros mismos para que el caballo esté bien. Es decir, aunque tengas miedo, tienes que controlar ese miedo e intentar estar lo mejor que puedas para que el caballo esté bien, ¿no? Aunque tú también te gustaría irte corriendo, te quedas, aguantas al caballo y le intentas transmitir la tranquilidad y la seguridad suficiente para que el caballo esté bien. Entonces ahí está el gran crecimiento personal, ¿no? Donde aunque tú te sientes igual que el caballo, haces un esfuerzo para que el caballo esté bien y priorizas a que el caballo esté bien. Entonces tienes que gestionar todas estas emociones internas que tú estás teniendo para proteger al caballo. qué guay. Es más, Gerard, mira, a mí me falleció una potra que fue el cambio de mi vida. Se me falleció un jueves, pues de viernes estaba montando en la que era su madre, ¿vale? Que es mi yegua a día de hoy, Dor. Y Y no la fue habías un cambio, montado hasta ese día. me hizo la vida así, ¿sabes? Se me cambió todo. Me cambió el sentido de lo que pensaba de muchas cosas. Sentí que tenía que aprovechar más la vida. O sea, es como que ella me lo transmitía a mí, ¿sabes? Y voy a decir una cosa que hablé justamente ayer con Alberto, me decía, perdonarme que me escuche, ¿eh? ¿Quiénes son tus mejores amigas? Y solté mis yeguas. Lo siento, es que son mis niñas, son mis mejores amigas, yo no hace falta que haga nada, simplemente me quedo allí y es puff, puff. También hace Entonces, yo creo que trabajos como el que hace Gerard son necesarios. Invito a más de un compañero mío, por favor, de los que haya por Barcelona, mira, de los de Swinforella, por ejemplo, que están en Cambrils, que algún día se acerquen a Cabals de Calma y vayan un ratito allí con Gerard y sus caballos. Yo cuando Y pueda, a por ver si voy a supuesto, Tarifa y te visito, ¿eh? Que sí, ya sí, que me por has hablado supuesto, tanto de vamos. tus yeguas, que ya quiero conocerlas. Sí. Hombre, por supuestísimo, ¿eh? Y Y bueno, tenemos, Tati y decir, yo, acuérdate, Tati, tenemos una cosa entre manos que es secreta, Oh, sí, que igual estamos por Barcelona, acuérdate. sí, sí, entonces, sí, entonces Acuérdate. eso sí, la, otro, la, la visita cae seguro, entonces, sí, ¿eh? eso sí, bueno, Acuérdate. que lo tengas muy claro, ¿eh? Que eso Si está sucede, clarísimo. si sucede lo que tiene que suceder, a Como finales va a de, suceder, porque yo sé que va a sí, por suceder, supuesto. pero Finales de iremos. verano, A ver, principios de otoño, estamos por. sí. Y Perfecto. entonces,
Bueno, también he de decir que Gerard tiene un libro maravilloso. Ah, también. Cuéntalo, Gerard, antes de cortar, por favor, cuéntalo. Bueno, es un libro muy pequeñito en realidad. Sí, Bueno, casi Es muy, mejor pero también. Hay gente que le gustan pequeños, sí. es muy de hecho él pequeñito. decía, quien ponga libro, yo se lo paso. Y dije, no, yo te lo compro. Y yo Lo, lo tengo, y, ¿eh? Yo y lo lo has compré en comprado. Amazon, Ah, está muchas en Amazon. gracias, muchas gracias. Pues mira, es este, Pondremos los enlaces, ¿vale? es este, La esencia de los caballos. Oh, Y nada, es un librito pequeño, pero fue mi manera de también dar a conocer un poquito mi filosofía, ¿no? De lo que yo pienso sobre los caballos y de su magia. Porque para mí una de mis obsesiones siempre ha sido dar a conocer al caballo desde una perspectiva diferente, no solo desde una como perspectiva de devolver equidad. lo que te había dado el caballo, ¿no? Sí, sí, entonces dije, voy a hacer un librito, aunque solo sea pequeñito, que se lea fácil, Claro. pero donde se pueda explicar un poquito mi filosofía y un punto de vista quizá un pelín distinto al habitual. ¿Te ha Bueno, gustado para los que nos el estéis libro? viendo, en Me- comentarios dejaremos el enlace a la página y podréis buscar el De Ah, libro. pues hecho, tengo subrayadas unas cuantas frases que las pondré después de este muchas Sí, gracias. podcast. Lo enseñaré, ponedlo. ¿vale? Muchas gracias. Bueno, Bueno, Gerard, muchísimas mil gracias. gracias. A vosotros. Saluda a tus queridas Indigada, Estrella, Heracles, y se me olvida una Lady, ¿vale? De mi parte. Y, y nos veremos. Nos veremos. Perfecto. Muchas gracias Y por la muchas gracias. confianza y os mando un fuerte abrazo desde Barcelona. Muy bien. Gracias, Y Gerard. ahora, ya sabéis, quiero hablar para mis amigos que están viendo este podcast y no están suscritos, ¿vale? Acabáis de ver cómo los caballos se enteran de todo. Cuando paséis cerca de uno os va a relinchar porque no estáis suscritos. Cuidado que no se os ponga a dos manos. Ya os estáis suscribiendo porque están, pero vamos, a la que salta. Dice, este es de los que no está suscrito. Le voy a tirar bocaos y relinches. Suscribiros, que nos hacéis un favor. Chao.